Bueno, a ver, primero, la clase de hoy está referida a Anthony Giddens. Anthony Giddens nosotros lo ubicamos en la unidad número 4 del programa. Si digamos, pensamos el trayecto que hicimos hasta acá, vimos una primera unidad referida un poco a los alcances y limitaciones de la teoría, el papel que cumple la teoría en el proceso de conocimiento de lo social. Después vimos los clásicos en ese marco, entendiendo que de alguna manera sientan las bases para el desarrollo de la teoría social contemporánea. Luego vimos las teorías estructuralistas, ¿no? Teorías que dijimos ideológicamente están en las antípodas, pero que comparten, digamos, ciertas posiciones ontológicas y epistemológicas respecto de cómo está constituido lo social y cómo abordarlo. Básicamente pensando que esas estructuras son de alguna manera relaciones sociales objetivadas, ¿no? Luego vimos otras vertientes que son justamente todo lo opuesto. Tienden a pensar más bien en esta idea que comentábamos cuando vimos interacción, etnometodología, la idea de la sociedad como una producción diestra de los sujetos, ¿no? Y ahí el hincapié no está puesto en las estructuras, sino en los sujetos, ¿no? Y bueno, por ahí los sentidos que le dan a su acción, las motivaciones. Esta unidad, la unidad número 4, está dedicada básicamente a dos teóricos contemporáneos, ¿no? De hecho, Giddens es un autor que todavía vive, nació en 1938, pero inglés, es contemporáneo. Bourdieu murió hace unos pocos años atrás, y son tal vez los dos teóricos sociales más significativos, ¿no? de la última parte del siglo XX, casi con seguridad. Hoy la teoría social transcurre, digamos, por nuevas andariveles, pero estos dos autores tienen una significación bastante importante. Y ahí digo, primero, digamos, ubicar a Giddens en el marco de el marco de esa unidad y en el marco de la teoría social, ¿no? Estos autores, Bourdieu y Giddens, comparten un elemento, digamos, más allá de las diferencias importantes que tienen en cuanto a cuestiones teóricas, comparten la idea de pensar a la realidad social no como un dualismo en el que hay que elegir por un punto de vista subjetivista o un punto de vista objetivista, más bien piensan, digamos, que lo social es resultado de una relación dialéctica entre agentes y estructuras, ¿no? ¿Por qué dialéctica? Lo digo no por ahí en términos hegelianos, sino de la interacción que puede haber entre agentes y estructuras, ¿no? Piensan más bien en esos términos. No priorizan ni al sujeto ni a las estructuras, sino más bien a ambas elementos, y piensan que la realidad social es una resultante de la interacción entre agentes y estructuras. Ahí les dejo una cita de Giddens que me parece que de alguna manera da cuenta de esto que les decía, ¿no? Giddens dice, si las sociologías de la comprensión se fundan, por así decir, en un imperialismo del sujeto, estas son las corrientes interpretativistas que vimos nosotros antes, el funcionalismo y el estructuralismo proponen un imperialismo del objeto social. Una de mis principales ambiciones cuando formulé la teoría de la estructuración es poner fin a esas dos ambiciones imperiales. El dominio primario de estudio de las ciencias sociales para la teoría de la estructuración no es ni la vivencia del actor individual ni la existencia de alguna forma de totalidad societaria, sino prácticas sociales ordenadas en un espacio y en un tiempo, ¿sí? Ahí la idea, bueno, justamente, ¿no? El rechazo a pensar en términos de pura y exclusivamente de agentes o de estructuras, de relaciones sociales objetivadas, más bien pensar en términos de la interacción que se dan entre agentes y estructuras, centrándose fuertemente en la noción de práctica, ¿sí? Después vamos a ver a qué refiere la noción de prácticas o cómo tratarla en todo caso. ¿Cuáles han sido las preocupaciones? Bueno, como les dije, ¿no? Giddens es un autor británico, contemporáneo, nació en el 38, ha sido docente de la Universidad de Cambridge, después fue director de una escuela muy prestigiosa de ciencias sociales de Londres, y
hay como tres grandes preocupaciones en la obra de Giddens, ¿no? Tal vez el Giddens más importante sea el primer Giddens, el Giddens que estuvo más preocupado por la teoría social. Digo, hay tres preocupaciones de Giddens. Uno es la refundación de la teoría social. Si uno lee los principales textos de Giddens, ve que hay esa intención, digamos, de alguna manera, de tomar distintas corrientes teóricas, revisarlas y proponer una nueva teorización, digamos, una nueva teoría social general basada justamente en esta idea de pensar la dualidad, ¿no? Pensar la realidad social en términos de dualidad, no de dualismo. Dualismo implica que opto por uno de los dos polos. La dualidad, asumo que la realidad tiene dos polos, agencia y estructura, ¿sí? Luego también Giddens es reconocido por ser un autor que ha aportado mucho, digamos, a teorizar sobre la modernidad. Tiene un par de libros muy interesantes sobre el yo, digamos, en la modernidad, sobre el sujeto en la modernidad. Y luego, en los años 90, sobre todo, fue un autor muy comprometido con la conversión del laborismo inglés a lo que se denominó en aquel momento la tercera vía, ¿sí? Que fue una especie de acercamiento del laborismo inglés, de lo que era la socialdemocracia, digamos, a temas o temáticas más vinculadas con el liberalismo político, ¿no? Y el liberalismo económico. Fue asesor de Tony Blair, por ejemplo, ¿no? Ese tal vez sea el Giddens menos simpático, por lo menos para mí. Las principales obras de Giddens, digamos, vinculadas a este primer momento, ¿no? En donde él hace un aporte bastante interesante a la teoría social contemporánea, ¿no? Tiene un libro en donde él de alguna manera analiza la teoría clásica, que se llama El capitalismo y la moderna teoría social. Luego tiene otro texto muy importante que también fue muy relevante en su momento, que se llama La estructura de clases en las sociedades avanzadas, donde revisa un poco la estructura de clases en las sociedades avanzadas, discutiendo los alcances y limitaciones de la conceptualización de Weber y de Marx sobre clases sociales. Luego tiene un libro muy importante para la teoría social, que es Las nuevas reglas del método sociológico. Y el último, el que les dimos para leer, un capítulo, es La constitución de la sociedad, bases para la teoría de la estructuración. De hecho, él llama a su esfuerzo teórico teoría de la estructuración. Y espero que después de ver el contenido de la clase de hoy, entendamos por qué habla de eso. Bien, algunas características del modo de teorizar de Giddens, como les decía, es muy abstracto, ¿no? Recuerda mucho a Parsons, porque su esfuerzo está más dedicado más que dedicado, digamos, a la identificación de conceptos que permitan descripción de la realidad social. Hay como un intento de formular conceptos que se puedan pensar dentro de una visión general de lo social, ¿sí? Y por eso digo, está más orientado, ahí dice, más orientado a la precisión conceptual y a una perspectiva general antes que análisis empírico, ¿no? Pareciera que a él le preocupa más, digamos, la discusión teórica y proponer, a partir de la discusión de distintas tradiciones teóricas, proponer un modelo de análisis pensar un modelo de análisis que le permita capturar la realidad social de manera inmediata, ¿no? No está pensando en una teoría para capturar la realidad, sino una teoría para poder discutir con otras tradiciones teóricas. ¿Se entiende eso, más o menos? ¿Se entiende? Bien. En su teorización hace justamente esto, ¿no? Lo que hace es revisar distintas tradiciones teóricas, proponer cuáles son sus alcances y sus limitaciones, y en base a eso formular su propuesta teórica de teoría de la estructuración, ¿no? Y ahí él mismo reconoce, digamos, que de alguna manera, justamente en los libros que les mencioné, en los dos últimos sobre todo, él hace en las nuevas reglas del método sociológico, básicamente revisa todas las tradiciones teóricas anteriores, o algunas que le interesan en particular, le da mucha importancia, él se siente influenciado y toma algunos elementos de las sociologías interpretativistas, tanto del interaccionismo simbólico como de la etnometodología.
También recurre a la hermenéutica, ¿no? Como tradición teórica. También uno ve que hay influencias de la filosofía del lenguaje, ¿no? Y obviamente de sociólogos, de teóricos sociales de relevancia como Durkheim, Parsons, Marx. Sobre todo con Parsons tiene una fuerte discusión. Básicamente uno podría decir que comparte la visión de la etnometodología, ¿no? El límite de Parsons, digamos, de la teorización de Parsons, es que el sujeto termina siendo básicamente, prácticamente eliminado, digamos, de la teoría de Parsons, ¿no? Porque el sujeto es actuado por las normas y valores que de alguna manera están consolidados en el sistema social. Bien, ahora yo iría a, digamos, vamos, lo que resta de la intervención, yo me centraría básicamente en ver cómo trata el tema de la acción y el tema de la estructura, ¿sí? Y yo creo que en esto es donde vamos a ver la novedad de Giddens en relación a las tradiciones teóricas que estuvimos trabajando hasta ahora, ¿no? A ver, la primera, ¿cómo trata la acción? La primera, digamos, tesis de él es que, de alguna manera, el mundo social es una producción diestra de sujetos activos, ¿no? Prioridad a la gente. La gente es el que crea el mundo social, ¿sí? Y lo que plantea es que, de alguna manera, y esto es importante porque ahí toma las tradiciones más interpretativistas de la teoría social, plantea que de alguna manera en la constitución de la vida social el lenguaje juega un papel determinante, ¿sí? ¿Por qué un papel determinante? No solamente porque aporta, digamos, signos y símbolos que contribuyen a que los hombres demos significado, hombres y mujeres, ¿no? Los seres humanos, demos significado al mundo, sentido al mundo, ¿sí? Sino que también el lenguaje es un medio de actividad práctica. O sea, podemos sostener, a ver, no es que solamente sostenemos la interacción social a través de ponerle el cuerpo o de relaciones que establecemos, sino que también el lenguaje es un medio de la interacción social, ¿sí? Es un medio de actividad práctica. El lenguaje también es lo que posibilita que construyamos interacción social, ¿sí? Y por lo tanto, no se puede separar demasiado interacción social del lenguaje, ¿no? Aparecen como, de alguna manera, entrelazados, ¿sí? La otra cuestión que es importante tener presente es que cuando él habla de acción, ¿cómo la trata, digamos? Y ahí hay una diferencia sustantiva con Parsons. ¿Se acuerdan que Parsons partía del acto unidad, ¿no? Cuando planteaba su marco de referencia de la acción, él planteaba el tema del acto unidad. El acto unidad tenía una serie de orientaciones motivacionales, tenía objetivos, se daba en el marco de una situación, estaba atravesado por valores y normas, ¿sí? Lo que va a plantear Giddens es que en realidad los actos no son significativos, que lo importante de la acción es pensarla en términos de un flujo continuo, ¿no? De acciones, de actividades humanas que van rutinizándose, ¿no? Que se rutinizan. Piensen ustedes en lo siguiente, ¿no? Digo, voy a dar un ejemplo medio burdo, pero para que entiendan esto de la acción como flujo, y no como actos cerrados sobre sí mismos. No es la sumatoria de actos, ¿no? Sino que es un flujo en donde los actos se desarrollan. Piensen ustedes, nosotros ahora estamos sosteniendo una interacción social. De alguna manera, cada uno de nosotros está produciendo una acción social. Pero para que esto se dé, esto no es un acto, es un flujo de acción porque tuvimos que prender la computadora, ¿no? Tuvimos que ponernos de acuerdo en un horario, la abrimos en el horario, estuvimos intercambiando, no, y justamente lo importante para el objeto, digamos, al cual se debe dirigir la teoría social para Giddens son justamente esta idea de la acción tomada como flujo, ¿no? Como algo permanente, como algo que se da de manera continua en la vida diaria. No es una, digamos, más que el acto, la idea es pensar la acción en términos de flujo, ¿no? Y después, y acá entro a cosas que son importantes ya, que es cómo caracteriza al actor, ¿no? El actor es el que lleva adelante la acción, ¿sí? Por lo tanto, también
su teoría de alguna manera da cuenta de una noción de actor, y el actor se caracteriza por una serie de elementos, ¿no? Él plantea de alguna manera, a ver, dice, las motivaciones son importantes en la acción del sujeto, ¿no? Pero las motivaciones son difíciles de discernir. A veces ni el propio sujeto conoce qué lo motiva a determinada acción. Es lo que anuda más en la conciencia más profunda en última instancia, ¿no? Ahora, lo importante es que en la acción, lo que desarrollan las personas para poder sostener la vida diaria, digamos, para poder sostener las interacciones, lo que llevan adelante, esas interacciones se llevan adelante a través, digamos, las personas pueden dar cuenta de por qué hacen lo que hacen, dice Giddens, ¿no? Y ahí aparece la noción de reflexividad. El sujeto es alguien que puede explicar por qué hace lo que hace. Entonces, si bien las motivaciones por ahí son el último elemento más profundo que anida en la conciencia, que orienta la acción, la idea es que la acción además tiene otros motivos que tienen que ver con la conciencia práctica, dice él, ¿no? De alguna manera, a ver, la reflexividad nos dice, los sujetos pueden dar cuenta de por qué hacen lo que hacen, son conscientes, gobiernan entonces su acción, no son el sujeto pasivo actuado por valores y normas del caso parsoniano, sino que son actores, pueden de hecho, de ellos parte la interacción social, tienen esta característica de que son reflexivos, pueden dar cuenta de lo que hacen, eso refiere a la conciencia discursiva, pero hay muchas cosas que hacemos por tener una conciencia práctica, ¿no? Obviamente que después podríamos ponerlo en palabras, pero en principio a veces hacemos cosas en términos de carácter práctico sin tenerlo demasiado formulado, ¿no? No lo traemos mucho, lo hacemos casi mecánicamente, ¿no? Esa idea de bueno, que tiene que ver con la rutinización que les hablaba antes. Entonces, la idea es esta, el actor tiene reflexividad, puede dar cuenta de por qué hace lo que hace, eso tanto tiene una conciencia discursiva como una conciencia práctica, y eso refiere al hecho de que el sujeto es actor, ¿no? Es el que, de alguna manera, el que de él parte la orientación para el sostenimiento de la vida social. Y la característica también, otra característica del que se desprende de lo que decía recién, ¿no? Del actor, es su capacidad de obrar. Es decir, las personas, ¿por qué por qué hablo de capacidad de obrar? Porque podemos hacer una diferencia, ¿no? Ahí la idea es, no solamente, no reproducimos, a ver, piensen en Durkheim, ¿no? El hecho social como algo externo, coercitivo, que de alguna manera nos orientaba nuestra conducta, porque si nos apartábamos de lo que determina el hecho social, podríamos tener una sanción. ¿Se acuerdan? Bueno, acá la idea es, ahí la capacidad de obrar del sujeto en la visión durkheimiana es limitada, ¿no? Porque se enfrenta a una posible sanción. En cambio, el hecho social es coercitivo, digamos, lo determina el sujeto. En la visión de Giddens, no, el sujeto tiene capacidad de obrar, puede hacer una diferencia, ¿sí? No actúa mecánicamente en respuesta a hechos sociales que están por fuera de él. Esos hechos sociales existen, pero tiene capacidad para transformar, ¿sí? Esto es vital para la teoría de Giddens, ¿sí? ¿Alguna duda respecto del actor y de la acción? Digo, es abstracto, muy abstracto esto, pero va a quedar más claro algunas de estas cosas cuando veamos cómo trata la estructura. A ver, la primera cuestión para tener claro cómo trabaja la cuestión de la estructura es esta idea de la recursividad de la acción, digamos. Es una idea sencilla en el fondo, parece más compleja de lo que es, pero es sencilla, ¿sí? ¿Qué plantea Giddens cuando habla de recursividad? Dice, el mundo social es producto de la acción, producto del actor. Todo lo que veníamos diciendo hasta recién. ¿Está claro eso? De que el mundo social es no resultado de estructuras objetivas, sino más bien resultado de la capacidad de obrar del sujeto. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bien. ¿Pero qué dice Giddens? Dice, pero a su vez, la acción misma resulta moldeada por el mundo social por ella creado. ¿Se entiende? La acción es productora, pero a su vez es producida. ¿Se entiende?
Es un poco, seguro por ahí les habrá comentado la otra vez, cuando vieron Bourdieu con Christian, la idea de cómo Bourdieu trabaja el concepto de hábitus pensando que es una estructura estructurada y es una estructura estructurante, ¿no? Bueno, es un juego parecido a ese, ¿no? La idea es, la acción produce el mundo, pero una vez que produce ese mundo, de alguna manera las relaciones sociales tienden a rutinizarse, tienden a coagular, tienden a objetivarse, y a su vez también terminan influenciando sobre la propia acción, ¿se entiende? Por eso el carácter recursivo, ¿no? Vuelve sobre sí misma la acción, vuelta ya en objeto social, ¿se entiende? La otra cuestión es el tema de las prácticas sociales, ¿no? Y él, ¿cómo se crea el mundo? Bueno, el mundo se crea en interacción con otros. Las interacciones sociales de alguna manera se rutinizan, como dije antes, ¿no? Esa rutinización nos permite hablar de prácticas sociales medianamente extendidas en un espacio-tiempo, ¿no? Esas son prácticas de estructuración. Las prácticas sociales para Gieden son prácticas de estructuración. ¿Por qué son prácticas de estructuración? Porque a través de las prácticas sociales los hombres crean el mundo social, ¿no? Crean instituciones, crean relaciones sociales que ya no van a depender de la voluntad primaria de los actores que inicialmente las instituyeron, ¿no? Lo instituido cobra cierta autonomía respecto del proceso instituyente en última instancia, ¿no? Y la idea es esta, ¿no? A través de las prácticas sociales, acá de nuevo la idea de recursividad. Las prácticas sociales son recursivas. ¿Por qué? Porque crean el mundo, pero a su vez crean un mundo que tiene la capacidad de estructurar después a las prácticas sociales, ¿se entiende? Y ahí aparece claramente el punto de vista de él, ¿no? No, la idea de no pensar en términos de dualidad, de dualismo, o estructuras, o agentes, sino pensar en agentes y estructuras, ¿no? Y esto queda mucho más claro cuando vemos cómo trata la estructura. Estamos quedando sin tiempo.